¿Sabías que existe una criatura que puede vivir para siempre? Y no estamos hablando de mitología, ciencia ficción o cuentos orientales de fuentes de la juventud. Estamos hablando de un animal real, microscópico y marino, la medusa Turritopsis dornii, conocida popularmente como la medusa inmortal. Este ser tan peculiar habita en los océanos del mundo y ha desconcertado a la ciencia por su habilidad biológica única, revertir su propio envejecimiento. Cuando esta medusa se encuentra bajo estrés extremo, herida, hambrienta o cerca de la muerte, inicia un proceso de transdiferenciación celular. En términos simples, transforma todas sus células maduras en células jóvenes. Es como si tú, al llegar a los 80 años, pudieras convertirte de nuevo en un niño de 5, manteniendo tu experiencia y tu identidad intacta. Y no lo hace una sola vez. Puede repetir este ciclo una y otra vez, teóricamente, para siempre. Por eso se dice que es biológicamente inmortal. La única forma conocida en que puede morir es si un depredador la devora o si las condiciones del entorno son demasiado agresivas para su regeneración. Este hallazgo ha fascinado a los científicos, no solo por lo extraordinario del caso, sino por lo que podría significar para la investigación médica. Comprender este proceso de rejuvenecimiento celular podría abrir puertas al desarrollo de tratamientos contra el envejecimiento, enfermedades degenerativas y regeneración de tejidos humanos. Y lo más sorprendente, este ser que desafía todo lo que creíamos saber sobre la vida y la muerte, apenas mide unos pocos milímetros. Un recordatorio brutal de que las cosas más asombrosas del universo no siempre están en lo gigantesco, lo visible o lo humano. A veces, el mayor misterio late en lo invisible, flotando silenciosamente en las profundidades del mar. ¿Sabías que el corazón de una ballena azul es tan grande como un coche? La ballena azul no es solo el animal más grande del planeta, es también una de las criaturas más impresionantes y misteriosas que hayan existido en la historia de la vida en la Tierra. Puede llegar a medir más de 30 metros de largo, más que un autobús, y pesar hasta 180 toneladas. Pero uno de los datos más asombrosos es el tamaño y la potencia de su corazón. Este órgano vital puede pesar más de 200 kilogramos, aproximadamente lo mismo que una motocicleta de tamaño medio. Late lentamente, unas 5 veces por minuto, pero cada pulsación impulsa una cantidad masiva de sangre a través de su colosal cuerpo, alimentando cada célula, cada músculo, cada órgano. Para que te hagas una idea, algunas de sus arterias son tan grandes que un ser humano podría arrastrarse por dentro de ellas. Y su sonido, su latido, puede viajar a través del agua a más de 3 kilómetros de distancia. Es como si llevara un tambor de vida en su pecho, resonando con una fuerza que recuerda el poder primitivo de la naturaleza. Este dato no solo impacta por su escala, sino por lo que representa, la majestuosidad de la vida que habita bajo los océanos, muchas veces olvidada, pero esencial para el equilibrio del planeta. La ballena azul es un monumento viviente, un testimonio del potencial biológico de la evolución, y también un recordatorio de lo poco que sabemos, y lo mucho que debemos proteger del mundo marino. ¿Sabías que puedes ver tu nariz todo el tiempo, pero tu cerebro decide ignorarla? Puede sonar absurdo, pero es un fenómeno real conocido como adaptación neuronal y atención selectiva. Tus ojos captan constantemente la imagen de tu nariz, ya que está en el campo visual. Sin embargo, tu cerebro la filtra porque considera que no es información importante para tu supervivencia o atención inmediata. Este proceso demuestra que no vemos el mundo como es, sino como nuestro cerebro decide que lo veamos. Todo lo que consideramos realidad está mediado por mecanismos internos de filtro, edición y supresión. Si no fuera así, estaríamos abrumados por millones de estímulos por segundo, colores, luces, sonidos, movimientos, texturas, olores. Nuestro sistema nervioso simplemente selecciona lo que considera útil. Y eso no ocurre solo con tu nariz. También ignoras el parpadeo de tus ojos, el roce de tu ropa con tu piel, el zumbido de algunos electrodomésticos, incluso palabras repetidas que tu cerebro deja de escuchar. En resumen, el cerebro es un editor implacable de tu experiencia. ¿Quién sabe qué otras verdades están ahí, frente a ti, pero has aprendido a no verlas? ¿Sabías que el pulpo tiene 3 corazones y sangre azul? Estos increíbles animales marinos, considerados algunos de los más inteligentes del reino animal, tienen características que parecen sacadas de una historia de ciencia ficción. 2 de sus corazones bombean sangre a las branquias, donde se oxigena. El tercero se encarga de enviar la sangre oxigenada al resto del cuerpo. Pero aquí viene lo más curioso. Cuando el pulpo nada, una de las actividades más exigentes para él, ese tercer corazón se detiene. Literalmente, deja de latir, lo que hace que nadar le resulte agotador.
Por eso prefieren desplazarse caminando por el fondo del mar. En cuanto a su sangre, no es roja como la nuestra, sino azul. Esto se debe a que utiliza una proteína llamada hemocianina para transportar el oxígeno, basada en cobre en lugar de hierro. Esta molécula es más eficiente en entornos fríos y con poco oxígeno, como los hábitats de muchos pulpos. Además de todo esto, poseen una inteligencia notable, con capacidad de resolver problemas, usar herramientas e incluso escapar de acuarios cerrados. Tienen memoria a corto y largo plazo, y pueden modificar su comportamiento según la experiencia. Por si fuera poco, algunos científicos han planteado, en tono especulativo, que los pulpos tienen un origen evolutivo tan extraño, que no descartan que sus genes incluyan secuencias de virus interestelares. Tal vez sea una exageración, pero no cabe duda, el pulpo es una de las criaturas más extraordinarias del planeta Tierra. ¿Sabías que el 90% de tus decisiones diarias no las tomas tú conscientemente? De las miles de elecciones que haces cada día, desde qué camino tomar hasta cuándo parpadear, la gran mayoría se realizan de forma automática, sin que siquiera te des cuenta. Esto se debe a cómo funciona tu cerebro. Para ahorrar energía, confía en lo que se conoce como procesamiento automático. Se basa en hábitos, recuerdos, intuiciones y atajos mentales que hemos ido construyendo a lo largo de la vida. Por ejemplo, cuando conduces y de repente te das cuenta de que no recuerdas los últimos 5 minutos de viaje, es porque tu mente ya sabía qué hacer sin necesidad de tu atención consciente. El lado oscuro de este sistema es que también perpetúa malas decisiones, comer mal, reaccionar con ira, procrastinar. Son patrones grabados que se activan solos. La buena noticia es que estos hábitos se pueden reprogramar. Pero no es suficiente con querer cambiar. Hay que enseñar al cerebro una nueva manera de actuar, repetirla muchas veces y reforzarla. Saber esto es vital. Si quieres tomar control de tu vida, tienes que aprender a observar tus decisiones automáticas. Porque la mayoría de las veces, no eres tú quien está eligiendo. Es tu pasado quien lo hace por ti. ¿Sabías que un solo rayo tiene suficiente energía como para encender 100.000 tostadoras al mismo tiempo? Puede parecer una exageración, pero es un hecho comprobado. Un rayo promedio libera alrededor de 1.000 millones de julios de energía, lo suficiente como para alimentar una casa promedio durante un mes entero, en tan solo una fracción de segundo. La descarga eléctrica de un rayo puede calentar el aire a su alrededor a temperaturas 5 veces superiores a las de la superficie del Sol, alcanzando más de 30.000 grados Celsius. Esa expansión súbita del aire es lo que genera el trueno que escuchamos después del destello. En esencia, cada tormenta eléctrica es un espectáculo de poder puro, incontrolable e impredecible. Y aunque lo vemos como algo lejano, el rayo representa una amenaza real. Golpea la superficie de la Tierra unas 100 veces por segundo. Es decir, alrededor de 8 millones de veces al día. Puede causar incendios forestales, dañar infraestructuras, e incluso alterar el funcionamiento de aviones, satélites y redes eléctricas. Pero también ha sido clave en descubrimientos científicos. Se cree que las primeras formas de vida en la Tierra podrían haberse originado a partir de compuestos orgánicos activados por rayos. Y en tiempos modernos, han inspirado tecnologías como los pararrayos, investigaciones sobre energía renovable e incluso estudios de física cuántica. La próxima vez que veas un relámpago cruzar el cielo, recuerda, estás presenciando una de las manifestaciones más puras, antiguas y salvajes del poder de la naturaleza. Y también una de las más peligrosas. Nunca subestimes la energía contenida en un solo segundo de tormenta. ¿Sabías que las vacas tienen mejores amigas y que pueden sufrir estrés si las separan? Este dato, que parece sacado de un cuento infantil, está respaldado por investigaciones científicas en el campo del comportamiento animal. En estudios realizados por universidades agrícolas y etólogos, se ha demostrado que las vacas forman vínculos sociales estrechos, similares a los lazos de amistad que vemos en los humanos. Cuando dos vacas se llevan bien, prefieren estar juntas la mayor parte del tiempo, comen, descansan y caminan juntas. Y lo más impresionante es que estos vínculos tienen un efecto directo sobre su salud. Se ha observado que cuando una vaca está con su compañera preferida, su ritmo cardíaco se estabiliza, sus niveles de cortisol, la hormona del estrés, disminuyen y se muestra más tranquila y colaborativa. Por el contrario, si son separadas, pueden mostrar signos de angustia, como mugidos constantes, falta de apetito o comportamientos repetitivos. Incluso se han reportado casos de vacas que se niegan a comer si no están con su compañera habitual. Todo esto ha provocado un cambio en la forma en que los granjeros responsables manejan el bienestar del ganado. Evitar separar vínculos sociales fuertes puede mejorar la producción y la calidad de vida de los animales.
Este tipo de descubrimientos nos obliga a replantear cómo percibimos la inteligencia y la emocionalidad de los animales. A menudo creemos que las emociones complejas son exclusivas de los humanos o de ciertos mamíferos como perros y primates. Pero la naturaleza nos demuestra una y otra vez que la empatía, la tristeza, el afecto y el apego existen en más especies de las que imaginamos. La próxima vez que veas a una vaca pastando, piensa que quizá esté con su mejor amiga. Y que, igual que tú, también necesita compañía para estar bien. ¿Sabías que Cleopatra vivió más cerca de la invención del iPhone que de la construcción de las pirámides de Egipto? Esta curiosidad histórica desafía por completo nuestra percepción del tiempo. Solemos imaginar a Cleopatra rodeada de pirámides, como si todos los eventos del antiguo Egipto ocurrieran en un solo periodo. Pero lo cierto es que entre la construcción de la Gran Pirámide de Giza y el nacimiento de Cleopatra hay más de 2.400 años de diferencia. La Gran Pirámide fue terminada alrededor del año 2560 AC, mientras que Cleopatra nació en el año 69 a.C. Por otro lado, el iPhone fue lanzado en 2007. Eso significa que hay menos tiempo entre Cleopatra y nosotros, alrededor de 2.000 años, que entre Cleopatra y los arquitectos que levantaron las pirámides. Es decir, ella conocía las pirámides como nosotros conocemos las catedrales medievales. Eran para ella símbolos del pasado remoto, ruinas venerables de una época anterior. Este dato nos obliga a repensar la línea de tiempo de la historia humana. Nos muestra que muchas civilizaciones antiguas duraron miles de años, y que lo que para nosotros es la antigüedad es, en realidad, un enorme abanico de eras, culturas y cambios radicales. Cleopatra, por ejemplo, era más contemporánea del nacimiento de Jesucristo que de la época de los faraones que mandaron construir las pirámides. Además, Cleopatra no era egipcia de nacimiento. Pertenecía a la dinastía ptolemaica, de origen griego, y fue la última reina de Egipto antes de su anexión al Imperio Romano. Su figura ha sido idealizada y malinterpretada durante siglos, pero detrás del mito, existe una mujer brillante, políglota y estratega que vivió en un mundo completamente distinto al que imaginamos. Y así, una simple comparación cronológica se convierte en una lección poderosa sobre cómo entendemos el pasado. ¿Sabías que nunca estás viviendo realmente en el presente? Aunque tu mente cree que lo hace, lo cierto es que todo lo que percibes, la vista, el sonido, el tacto, llega con un ligero retraso. El cerebro humano necesita tiempo para procesar la información sensorial, y aunque lo hace a una velocidad increíble, siempre hay una diferencia de milisegundos entre lo que ocurre y lo que tú experimentas. Por ejemplo, la luz entra por tus ojos, pasa por tu retina, luego es convertida en señales eléctricas que viajan por el nervio óptico hasta tu cerebro, donde finalmente se forma una imagen. Todo este proceso puede tardar hasta 80 milisegundos. Lo mismo ocurre con el sonido y otras sensaciones. Eso significa que cuando ves a alguien aplaudir, la percepción de ese sonido ya ha sido procesada con una ligera demora. Y aunque parezca una diferencia ínfima, es suficiente para crear un fenómeno fascinante. La realidad que percibes no es inmediata, sino una reconstrucción que tu cerebro hace para darte una ilusión de continuidad. En otras palabras, el presente que vives es una versión editada del pasado más reciente. Como si fueras el protagonista de una película en la que la transmisión en vivo tiene unos segundos de retraso. Este descubrimiento ha sido objeto de estudio en campos como la neurociencia, la filosofía del tiempo y hasta la inteligencia artificial. También plantea preguntas inquietantes. Si el presente es una construcción, ¿qué tan real es lo que sentimos? ¿Y qué ocurre cuando distintas personas perciben el mismo momento con ligeras diferencias temporales? Vivir en el ahora nunca fue tan relativo. Pero tal vez, en esa imperfección del tiempo percibido, se encuentre la verdadera belleza de la experiencia humana. No vivir el mundo como es, sino como lo sentimos. Suscríbete si te está gustando el video. ¿Sabías que un hombre vendió el 10% de Apple por solo $800? Esta historia es tan increíble que parece ficción, pero sucedió de verdad. En 1976, cuando Steve Jobs y Steve Wozniak estaban dando sus primeros pasos en la creación de lo que sería Apple, invitaron a un tercer socio, Ronald Wayne. Él era mayor, tenía más experiencia empresarial, y ayudó a redactar los documentos fundacionales de la empresa. En ese momento, Apple era solo una idea, tres jóvenes con pocos recursos y muchas dudas, montando computadoras en un garaje. Ronald Wayne poseía un 10% de la compañía. Pero solo 12 días después de firmar el acuerdo, renunció. Temía asumir responsabilidades legales en caso de que la empresa fracasara y contrajera deudas. A cambio de su participación, recibió apenas $800. Hoy,
ese 10% equivaldría a más de 200.000 millones de dólares. Es uno de los errores financieros más grandes de la historia, pero también una muestra brutal de cómo el miedo y la falta de visión pueden cambiar el curso de una vida. Ronald Wayne no era tonto ni ingenuo. Simplemente actuó según la lógica y la prudencia de alguien que ya había fallado antes en los negocios. Pero el destino, como sabemos, a veces recompensa más la audacia que la cautela. Con los años, Wayne ha hablado públicamente sobre su decisión. No guarda rencor. Dice que, si volviera a vivirlo, probablemente haría lo mismo. Pero eso no impide que el mundo entero lo vea como el hombre que dejó pasar la mayor oportunidad financiera de la historia. Esta historia nos recuerda que a veces una sola elección puede marcar la diferencia entre una vida ordinaria y una leyenda. Y que incluso los imperios más grandes empiezan como ideas pequeñas, con socios que creen o abandonan. Si has llegado hasta aquí, es porque tu mente es curiosa, despierta y poderosa. Así que no te vayas sin dejar tu me gusta, compartir este video con tus amigos, y por supuesto, suscríbete si te gustó el video. Porque aquí, cada semana, vas a descubrir las curiosidades más impactantes del planeta.